Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a la defensa oral, modalidad virtual de la tesis de la licenciatura, en donde María Gabriela Jerez nos va a hablar sobre la evaluación de la calidad de miel con nueces. Tuviste como directora a Karina Libonati, como codirectora a Andrea Trama, y hoy va a oficiar como evaluadora Marina Basualdo. Como bien ya te comentamos, tenés 30 minutos para hacer la presentación y seguramente habrá después de esta una ronda de preguntas, consultas, dudas, y a partir de ahí el tribunal evaluador va a decidir la nota que se te va a otorgar. Así que, Gabriela, te deseo éxitos, contanos tu experiencia. Desde ya, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Les muestro el documento. Comienzo a Perfecto, presentar. Gabriela. Podés empezar. Perfecto. Actualmente las exigencias de los consumidores se orientan hacia alimentos saludables, naturales y de consumo inmediato, con un alto contenido de nutrientes, donde el aspecto, el sabor y la textura tengan un atractivo que saque de la monotonía que lleva siempre la alimentación habitual. Es por ello que el desarrollo de nuevos productos debe adaptarse a estas nuevas tendencias de consumo. La elaboración de miel con nueces busca cumplir con estas expectativas, creando oportunidades de mercado para formulaciones y combinación de productos, enfocándose en ingredientes naturales, como lo son la miel y las nueces, además de adicionarle al producto un valor agregado. Según el Código Alimentario Argentino, la miel es el producto dulce elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, almacenándolo en panales donde madura hasta completar su formación. Las nueces son los carpios lignificados de los frutos maduros sanos secos de los nogales Juglans regia L. Estos a su vez son considerados frutos secos, los cuales presentan en su estado natural de maduración un contenido de humedad tal que permite su conservación sin necesidad de un tratamiento especial. Si bien estas materias primas, por sus características intrínsecas, son considerados que presentan una elevada estabilidad microbiológica y podrían ser considerados como alimentos seguros, podrían verse afectados a través de una manipulación poco higiena durante la extracción, conservado, envasado y almacenamiento. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad físico-química, microbiológica y sensorial de un producto elaborado con miel y nueces, almacenado a diferentes temperaturas y en diferentes tiempos post-elaboración. La miel deberá estar exenta de sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición, como insectos, larvas, granos de arena. No deben existir máximos niveles tolerables para contaminaciones microbiológicas o residuos tóxicos. El Código Alimentario Argentino exige ausencia en 25 gramos de Salmonella shigella, recuentos negativos de coliformes totales por gramo de miel y entre 10 a 100 unidades formadoras de colonia de hongos y levaduras por gramo de miel. Características. La miel debe presentar una consistencia fluida, viscosa o cristalizada, total o parcialmente. Tendrá un color variable, desde blancos casi transparentes, presentes en algunas floraciones, como por ejemplo las mieles de romeros o limoneros, o hasta colores muy oscuros, casi negros, para por ejemplo las miel de monte, siendo el factor que más influye en el color el porcentaje de minerales, siendo para las mieles claras un 0,2% aproximadamente de minerales, mientras que para las mieles oscuras algunas superan el 1%. La miel debe presentar sabor y aroma propio, el cual depende fundamentalmente de los componentes aromáticos de las flores. Presentará una humedad como máximo 20%, ya que mieles con niveles excedidos al 20% tendrán probabilidades de fermentaciones. Cenizas a 550-600 grados, máximo 0,6% para miel de flores, máximo 1% para miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores. Azúcares reductores, mínimo 65% para miel de flores y mínimo 60% para miel de mielada y mezcla de miel de flores y miel de mielada. Sacarosa aparente, máximo 8% para miel de flores
y máximo 10% para miel de mielada y mezcla de miel de flores y miel de mielada. En cuanto a los sólidos insolubles en agua, deben presentar como máximo 0,1% acidez, máximo 40 equivalentes de ácido glucónico por kilo, entre 0,55 y 0,60, índice de diastasa mínimo 8, hidroximetilfurfural máximo 40 miligramos por kilo, dextrinas totales máximo 3%, no presentará signos de fermentación ni ser efervescente, no deberá contener ningún aditivo y se deberá envasar en envases bromatológicamente aptos, rotulados como miel o miel de abeja. Las nueces se pueden clasificar comercialmente en nueces con cáscaras, son las nueces enteras, que presentan el endocarpio lignificado conteniendo a la semilla comestible, la cual se va a clasificar de acuerdo a su tamaño en gigantes, grandes, medianas, chicas o enanas. Y las nueces sin cáscaras es la semilla comestible sin el endocarpio y sin los sin los sin el endocarpio y sin los tabiques internos. Estas se pueden clasificar en mitades o mariposas, es la semilla dividida longitudinalmente en dos partes aproximadamente iguales, cuartos, que es la semilla dividida en 4 partes aproximadamente iguales, y los cuartillos, que son trozos de cuartos no menores a 3 milímetros. Requisitos intrínsecos. Las nueces deben estar limpias, sanas y secas, deben estar libres de moho, libres de manchas, libres de insectos y arácnidos, deben estar exentas de olores y sabores extraños, exentas de materias extrañas, libre de trizaduras o rajaduras cuando se trate de nueces enteras, sin cuartos ni cuartillos cuando se traten de nueces en mitades y sin cuartillos cuando se traten de cuartos. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria exige la ausencia en 1 gramo de muestra de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y aeruginosa, así como también la ausencia en 25 gramos de Salmonella y Clostridium perfringens. Como no existe a la legislación argentina un criterio microbiológico para mohos y levaduras, utilicé el criterio microbiológico del Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile, el cual exige entre 100 a 1000 unidades formadoras de colonia por gramo. Composición química de la miel. Los carbohidratos representan aproximadamente el 80% de los componentes totales, siendo los principales azúcares presentes fructosa y glucosa. Se encuentran alrededor de otros 25 azúcares complejos, pero en bajas cantidades, los cuales están formados por la unión de la fructosa y la glucosa en diferentes combinaciones. Los ácidos representan el 0,5% de los componentes totales, son los responsables del bajo pH de la miel y por lo tanto de su estabilidad. Si bien hay un montón de ácidos orgánicos presentes en la miel, el que predomina es el ácido glucónico. En la miel hay 0,5% de proteínas, principalmente como enzimas y aminoácidos. La cantidad de aminoácidos que se aporta es despreciable, ya que se encuentra en muy pequeñas cantidades, pudiéndose encontrar entre 11 a 21 aminoácidos libres. Las enzimas son añadidas por las glándulas hipofaringeas de las abejas, aunque algunas también son añadidas por los nectarios de las plantas. Las abejas las agregan con el objetivo de poder realizar la transformación del néctar a miel. Dentro de las enzimas se pueden destacar la invertasa, la cual invierte la sacarosa presente en el néctar en fructosa y glucosa, y la glucosa oxidasa, la cual sobre la glucosa presente en el néctar, en presencia de oxígeno, produce ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. El contenido de minerales en la miel es de 0,02 a 1%, siendo el mineral predominante el potasio. Los minerales provienen casi exclusivamente del arrastre que hace la planta de los minerales del suelo a través de la savia, la cual luego llegarán estos minerales al néctar. Las vitaminas, al igual que los aminoácidos, su aporte a la dieta es muy pequeña, por lo tanto es considerada despreciada. Dentro de las vitaminas se pueden encontrar la vitamina B1, B3, B5, B6, B12 y vitamina C.
La cristalización de la miel consiste en la cristalización de la glucosa monohidratada con un 10% de agua que engloba los demás componentes en la estructura cristalina, transformando a la miel en una masa granujienta, cohesiva y muy estable. Durante el proceso de cristalización podremos observar un cambio de color hacia tonalidades más claras, aunque puede ocurrir en, por ejemplo, las mieles envasadas, cristalizadas, que se encuentran algunas tonalidades veteadas más claras que otras. Esto ocurre generalmente en lugares de clima frío, donde hay cambios bruscos de temperatura, lo que produce que se comprima la masa de miel y se sequen esos cristales de azúcar. También encontraremos posibilidades de fermentación debido a que el agua que rodea las partículas de azúcar quedará liberada y si el almacenamiento de esta miel se encuentra en un lugar con temperaturas altas, cuya miel presenta humedades por encima del 20%, se formará una capa líquida en, en la parte superior del envase, generando grandes posibilidades de fermentación. Los factores que influyen en la cristalización son el comportamiento del azúcar, ya que la glucosa es el azúcar responsable del inicio de la cristalización. Quiere decir que cuando el contenido de glucosa tenga la miel, debido a que es menor hidrosoluble que la fructosa, más rápido cristalizará. En cuanto a la temperatura óptima de cristalización es entre 14 y 15 grados, obteniendo cristalizaciones rápidas, generando pequeños cristales de azúcar. Temperaturas por fuera de la óptima, encontraremos mieles con grandes cristales de azúcar que se sentirán en el paladar a la hora de degustar la miel, debido a la cristalización es más lenta. Y la presencia de sólidos, las cuales actuarán como núcleo de cristalización, generando que las partículas de azúcar se aglutinen rodeando al sólido. La nuez es una drupa con endocarpio de textura dura, lignificado y arrugado, compuesto por dos valvas y la semilla, la cual está cubierta por un tegumento que presenta distintas tonalidades. La calidad en la comercialización de las nueces se determina de acuerdo a diversos parámetros de tipificación. Nueces con cáscara se pueden citar tamaño, peso, forma, espesor de la cáscara, textura y color, y en las nueces sin cáscaras, rendimiento al descascarado, tamaño, color del tegumento y sabor. Generalmente las nueces con cáscara son el producto de mayor calidad y cuando estos presentan un tamaño que no es el adecuado o se encuentran defectos en la cáscara, son destinados al descascarado. También es muy importante, la calidad de las nueces puede estar afectuada por el desarrollo de hongos productores de aflatoxinas. Las aflatoxinas son sustancias altamente tóxicas producidas por el metabolismo secundario de algunas cepas del Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus. Estos van a colonizar las nueces, específicamente las nueces sin cáscaras, porque las nueces con cáscaras, el endocarpio presenta un sustrato pobre en nutrientes, por eso es muy importante las etapas de secado y almacenamiento de este fruto seco para poder mantener su. La evaluación sensorial es la disciplina utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos que son percibidas por los sentidos. Hay varias pruebas sensoriales, como las pruebas descriptivas, las cuales definen las propiedades de un alimento y miden su magnitud o intensidad. Las pruebas de discriminación, donde se definen si hay diferencias o no entre dos o más muestras y la magnitud en esa diferencia. Y las pruebas afectivas, las cuales evalúan la respuesta de consumidores reales o potenciales de un producto. Para este tipo de pruebas se requieren de jueces no entrenados, los cuales van a evaluar ciertos atributos de acuerdo a su grado de conocimiento o al gusto personal. Para este tipo de pruebas es necesario tener una gran cantidad de consumidores para que el resultado sea representativo. Las escalas hedónicas son un tipo de pruebas afectivas donde el consumidor expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza. La aplicación de esta escala involucra la aplicación de números, lo cual luego me va a permitir cuantificar las experiencias sensoriales. Una de las escalas hedónicas más utilizadas es la escala hedónica estructurada de 9 puntos, donde el consumidor debe indicar su agrado o desagrado, haciendo una marca en el cuadro que mejor represente su opinión, desde me gusta mucho hasta me disgusta mucho. Materiales y métodos.
La toma de muestras se realizó en una planta fraccionadora de miel ubicada en el partido de Tandil, y estas muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Calidad de Miel ubicado en el Departamento de Calidad y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria. En la planta fraccionadora de miel se realiza el proceso de obtención de miel líquida, el cual consta de estas etapas. Recepción de la materia prima. Ingresan las mieles en tambores de 300 kilos aproximadamente y se realiza un control de proveedores donde se examina las condiciones de tambor, el número de sala de extracción y el número de registro nacional de productora apícola. Una vez que se determinan los tambores que conformarán la volcada, se sumergen en una batea con agua caliente para eliminar los restos de suciedad presentes y para facilitar el posterior volcado de la miel sólida del tambor. El volcado se realiza sobre las serpentinas del tanque de volcado y el tiempo que éste lleve va a depender de la época del año, de la naturaleza y de la textura de la miel. A medida que se va llenando el tanque de volcado, se van circulando agua caliente por las paredes del mismo para que la miel llegue a una temperatura a la cual comience a homogeneizarse entre sí y se pueda realizar un decantado, el cual su tiempo será mínimo 12 horas. La miel pasa por una batería de filtros para eliminar las impurezas que se encuentren presentes y se dirige a un intercambiador de calor donde se utilizan altas temperaturas con el objetivo de retardar la cristalización de la miel. Se realiza nuevamente un decantado en un tanque de decantado también con un mínimo de 12 horas, pasa nuevamente por filtros y se dirige a una tolva envasadora, la cual presenta 4 picos dosificadores. Previamente se colocan los frascos en una cinta transportadora, la cual luego pasará por la tapadora y la etiquetadora. Los productos terminados se colocan en cajas, estas cajas conforman un pallet, el cual será envuelto en film stretch para luego ser identificado y almacenado hasta su propio despacho. Se tomaron 30 muestras de 500 gramos de miel líquida pertenecientes al mismo lote de la tapa del envasado y 4 muestras de nueces en mitades. Estas muestras fueron sometidas a determinaciones fisicoquímicas y microbiológicas. Determinaciones fisicoquímicas en miel. Mediante refractometría con un registro manual a temperaturas entre 18 y 22 grados centígrados, se colocó una porción de miel en el prisma del aparato y se realizó la medición. En cuanto a la determinación de pH y acidez, para la determinación de pH se utilizaron tiras reactivas, las cuales se sumergieron en una solución de miel y agua destilada. Estas tiras reactivas tomaron colores, los cuales fueron luego comparados con la referencia. Para la determinación de acidez se realizó una titulación con hidróxido de sodio 0,1 normal. En cuanto a las determinaciones fisicoquímicas en nueces, se tomaron 5 gramos de la muestra y se colocaron en cápsulas de porcelana, las cuales fueron llevadas a una estufa de 100 grados por 3 horas. Luego las cápsulas fueron llevadas a un desecador hasta lograr ser enfriadas y poder hacer las pesadas. Estos pasos se repitieron hasta lograr pesos constantes. Se realizaron determinaciones microbiológicas en la materia prima, siendo racimos y levaduras, recuento de Clostridium sulfito reductores e investigación de salmonela, tanto para miel como para nueces. Se realizó el recuento de coliformes totales para las mieles y recuento de coliformes fecales y recuento de Staphylococcus aureus para las nueces. Producto final. El envasado se realizó en la sala de elaboración de la planta fraccionadora de miel y se contó con tapas y frascos de tereftalato de polietileno. Las nueces se limpiaron manualmente tratando de eliminar aquellas impurezas, ya sean polvillo o restos de hojas, y se agregaron 10 nueces en mitades por envase para luego adicionar la miel líquida a temperatura ambiente hasta contemplar el envase de 500 gramos. Se envasaron 18 muestras, las cuales fueron almacenadas a diferentes temperaturas. A temperatura ambiente, el cual es la temperatura de almacenamiento de este producto. A temperatura de refrigeración, porque la temperatura de almacenamiento del producto es la temperatura ambiente, hay muchos consumidores que por falta de conocimiento o porque quizá no lean el rótulo, creen que la miel se almacena en la heladera. Y temperatura extrema, la cual se definió pensando en aquellas temperaturas a las cuales podría estar sometida el producto
durante el almacenamiento y el despacho en las épocas de verano. Estas muestras se almacenaron en estufa a 45 grados y fueron envueltas en papel aluminio. Durante el envasado se realizó un análisis microbiológico de ambiente exponiendo placas de Petri abiertas, las cuales contenían un medio de cultivo ideal para el crecimiento de mohos y levaduras por 15 minutos. También se realizó el hisopado de frascos y tapas con hisopos estériles que al momento de realizar el muestreo fueron embebidos en agua peptonada 0,1%. Luego se realizaron recuento de coliformes totales y recuento de aerobios mesófilos. El producto final se realizaron análisis microbiológicos, los cuales se realizaron en diferentes tiempos de almacenamiento, generando 3 muestreos. Un muestreo al momento 0 del almacenamiento, que fue luego del envasado. El segundo muestreo al día 20 de almacenamiento y el tercer muestreo al día 40. Las determinaciones microbiológicas que se realizaron fueron las siguientes: recuento de mohos y levaduras, recuento de Clostridium sulfito reductores, recuento de coliformes totales, recuento de coliformes fecales e investigación de salmonela. Luego de realizar los análisis microbiológicos, se realizó una evaluación sensorial a los 150 días posteriores al envasado, con un total de 97 consumidores mediante una escala hedónica. Al momento de la evaluación, los consumidores contaron con 3 muestras, siendo muestra 1, la miel con nueces almacenada a temperatura ambiente, la muestra 2, miel con nueces almacenada a temperatura de refrigeración y muestra 3, miel con nueces envasada en el momento. Esta muestra fue envasada al momento previo de realizar la evaluación sensorial, debido a que la empresa lo que busca es que el producto miel con nueces en la góndola presente miel en estado líquido, y como se pudo observar en las anteriores imágenes, tanto la muestra 1 como la muestra 2 se encontraban cristalizadas. Tampoco se tomó en cuenta la muestra envasada a temperaturas extremas, debido a que era imposible que estuviera 150 días a esa temperatura constante, por lo tanto, si la utilizábamos para el análisis sensorial, no sería un resultado real. Los consumidores obtuvieron porciones de las 3 muestras en vasos para degustación y se les dio una planilla junto con las escalas hedónicas y un cuestionario. Como se puede observar, las escalas hedónicas fueron una muestra donde deberían poner su opinión sobre aquellos atributos de aspecto, color, olor, sabor y textura, desde me gusta muchísimo hasta me desagrada extremadamente, y se les realizó al final un cuestionario donde se les consultaba dónde almacenaban la miel, si era consumidor, si compraría el producto miel con nueces, qué opinaba sobre la forma de presentación y cuál de las 3 muestras prefería. Para el análisis de estos datos se realizó un test de Friedman para detectar diferencias en la opinión de los degustadores dentro de cada muestra y un test de chi cuadrado para estimar la asociación entre el género y la preferencia por alguna de las muestras. Resultados y discusión. En cuanto a las determinaciones físico-químicas en miel, el rango de humedad obtenido fue entre 15,2 y 15,8%. Estos valores concuerdan con los valores exigidos por el Código Alimentario Argentino, que establecen que deben ser menores al 20%. En cuanto al pH, se obtuvo un rango de 4 a 4,5. Estos valores concuerdan con la norma IRAN 15.938, la cual establece un rango de pH para mieles líquidas de 3,5 a 4,5. En cuanto a la acidez, se obtuvo un rango de acidez entre 14 y 19 miliequivalentes de ácido glucónico por kilo, que también coinciden con los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino, el cual establece que debe ser menor a 40 miliequivalentes por kilo. En cuanto a las determinaciones físico-químicas de las nueces, se obtuvo un rango de humedad entre 4 a 6%. Estos valores coinciden con los valores que contienen las nueces luego de las etapas de secado y almacenamiento, el cual es inferior al 8%. Resultados de las determinaciones microbiológicas de miel: no se evidenció crecimiento bacteriano, tanto para recuentos de coliformes totales como para infección de salmonela. Estos valores concuerdan con el criterio microbiológico exigido por el Código Alimentario Argentino, el cual
exige ausencia de salmonela en 25 gramos de miel y recuentos negativos de coliformes totales por gramo. El recuento de mohos y levaduras, como se puede observar en el gráfico, se obtuvo un 73,3% de recuentos negativos, mientras que en un 26,7% de las muestras hubo recuentos positivos entre 1 a 1,9 logaritmo de unidades formadoras de colonia por gramo. Como se puede observar en la tabla, entra dentro de los criterios microbiológicos exigidos por el código. El recuento de Clostridium sulfito reductores, si bien es una determinación que no está exigida para la miel, pero sí lo está para las nueces, y como nuestro producto está elaborado con miel y nueces, al analizar los resultados del producto final, si tuviéramos recuentos positivos de este microorganismo, no sabríamos bien de dónde provenían, si de la miel o de las nueces. Por eso se realizó esta determinación, obteniendo recuentos negativos en un 83,3% y recuentos positivos en un 16,7% hasta obtener valores de 1,3 logaritmos de unidades formadoras de colonia por gramo. La presencia de Clostridium sulfito reductores en las mieles se puede relacionar con defectos en el proceso, con implementación inapropiada de prácticas apícolas o por el uso de material sometido a un deficiente proceso de desinfección. Por eso es muy importante que las plantas fraccionadoras de miel tengan un correcto control de proveedores y de sus buenas prácticas apícolas, ya que la presencia de Clostridium sulfito reductores en niveles muy bajos en la miel es un riesgo potencial, más que nada cuando la miel es utilizada como ingrediente para la preparación de otros alimentos. En cuanto a las determinaciones microbiológicas en nueces, el recuento de mohos y levaduras obtuvo un 25% de recuentos negativos, mientras que en un 75% de las muestras se obtuvo valores positivos hasta 3 logaritmos de unidades formadoras de colonia por gramo. Como se puede observar también, coincide con el criterio microbiológico establecido por el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile. Concordando con los límites exigidos por SENASA, no se evidenció crecimiento bacteriano para el recuento de Clostridium sulfito reductores, investigación de salmonela, recuento de coliformes fecales, ni recuento de estafilococos aureus. En cuanto al análisis microbiológico de ambiente, se obtuvo un recuento de mohos y levaduras de 1,04 logaritmos, unidades formadoras de colonias, en 15 minutos de exposición. Si bien no hay un límite fijado por la legislación vigente para este tipo de determinaciones, se puede observar que los recuentos fueron muy bajos y cabe destacar la importancia de realizar estos controles ambientales porque me va a asegurar la calidad del producto envasado, como también me va a indicar la higiene del ambiente que rodea mis instalaciones. El análisis microbiológico de envases no se evidenció crecimiento bacteriano, por lo cual se dedujo que estos eran aptos para contener al producto. Las determinaciones microbiológicas del producto final: no se evidenció crecimiento bacteriano en recuento de coliformes totales, recuento de coliformes fecales e investigación de salmonela. Sí hubo crecimiento para Clostridium sulfito reductores. Como se puede observar, 3 muestras dieron positivos durante el segundo muestreo al día 20 de almacenamiento en las diferentes temperaturas de almacenamiento, pero igualmente al tercer muestreo ya no hubo crecimiento. En los recuentos de mohos y levaduras sí se puede observar un mayor crecimiento, sobre todo en el segundo muestreo al día 20, especialmente en la temperatura almacenamiento de ambiente, hay un mayor crecimiento, lo cual es posible ya que esta temperatura es definida como temperatura de incubación para este tipo de microorganismos. Igualmente, durante el tercer muestreo, al día 40 de almacenamiento, se observó un crecimiento, pero en menor cantidad, solamente en las muestras almacenadas a temperatura de refrigeración. Para realizar estas determinaciones microbiológicas, al no existir un criterio microbiológico en el Código Alimentario Argentino para miel con nueces, nos basamos en los criterios que exige para mieles. Por eso se podría decir que tanto la muestra 2 como la muestra 6 rozan los límites de calidad permitido. Pero igualmente, al estar hablando de mohos y levaduras, que son un índice de calidad higiénica, determinamos que
el producto no perdió su inocuidad, por lo tanto fue óptimo para realizar las siguientes determinaciones sensoriales. 97 consumidores realizaron una degustación de 3 muestras, siendo muestra 1 almacenada a temperatura ambiente, muestra 2 almacenada a temperatura de refrigeración y muestra 3 envasada en el momento, para evaluar los siguientes atributos: aspecto, color, olor, sabor y textura. Durante el almacenado a diferentes temperaturas se pudo observar que a los 40 días de almacenamiento, tanto muestra 1 como muestra 2 habían comenzado a cristalizar. Como se puede observar en la imagen, alrededor de las nueces ya hay aglutinación de las moléculas de azúcar. A los 150 días de almacenamiento, la muestra almacenada a temperatura ambiente estaba totalmente cristalizada, mientras que la muestra 2 contaba con fragmentos de miel cristalizada y fragmentos de miel cristalizada. Por lo tanto, obteníamos texturas distintas. Muestra 1 tenía cristales muy grandes de azúcar. Las nueces realmente eran difícil manipularlas, es más, se puede visualizar cómo hay algunas nueces que están quebradas por hacer fuerza para poder retirarlas, mientras que la muestra 2 tuvo cristales más pequeños, generando una textura cremosa con una mayor manipulación para las muestras de nueces. En cuanto a los resultados de esta evaluación sensorial, de acuerdo a los aspectos obtenidos en las escalas hedónicas, el test de Friedman de datos apareados expresó si las opiniones de los individuos con respecto a las variables eran iguales o distintas, determinando si alguna muestra para ellos era sustancialmente diferente de otra, ya sea por aspectos positivos o negativos. Como se puede observar, la 1 y la muestra 2 eran muy similares, mientras que la muestra 3, correspondiente a la muestra envasada en el momento, era estadísticamente diferente, ya que fue puntuada con los mejores valores para todos los atributos por los 97 consumidores. De los 97 consumidores, solamente contestaron 93 el cuestionario, y las respuestas se dividieron por género para determinar si existía una asociación entre las preferencias de los alimentos. Nuevamente, la muestra 3 fue la muestra más elegida por los consumidores, y las preferencias fueron iguales entre consumidores masculinos o femeninos, al no encontrarse diferencias significativas. Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Fue posible el desarrollo de un producto con valor agregado, de miel con nueces. La miel líquida y las nueces son alimentos óptimos para su utilización en el desarrollo del producto, ya que los valores obtenidos en los análisis de materia prima a nivel físico-químico y microbiológico concuerdan con los límites y criterios exigidos por la autoridad competente. La correcta aplicación de buenas prácticas de manufactura podrá garantizar la obtención de un alimento seguro y de calidad. La muestra más aceptada por los consumidores en el análisis sensorial para todos los atributos de aspecto, color, olor, sabor y textura fue la muestra 3, la cual correspondía a las miel con nueces envasada en el momento. Y por último, se recomienda seguir con el estudio acerca del desarrollo de este producto, ya que la nuez actúa como núcleo de cristalización. Muchas gracias.